Millonario dejó a su novia por una joven, pero ella descubrió que heredó $40M estando embarazada. ¿Dónde estás, Roberto?, susurró Andrea, su voz quebrada por la angustia. El silencio en el apartamento era ensordecedor, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. De repente, la puerta se abrió. Roberto entró, su rostro una máscara de frialdad que Andrea nunca había visto antes. «Andrea, tenemos que hablar», dijo él, sin siquiera mirarla a los ojos. El corazón de Andrea se aceleró. «Roberto, ¿qué pasa? Me has tenido preocupada». «El bebé». «Es sobre eso», la interrumpió Roberto, su voz carente de emoción. «No puedo seguir con esto. Me voy». Andrea sintió como si el mundo se detuviera. ¿Qué quieres decir? Me voy, Andrea. He conocido a alguien más. Alguien joven, sin complicaciones. Sus ojos se desviaron hacia el vientre de Andrea. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Andrea. Pero estoy embarazada. Nuestro hijo. Lo siento, Andrea. Nunca quise ser padre. Esto no es lo que quiero para mi vida. Andrea se tambaleó, apoyándose en la pared para no caer. El dolor en su pecho era insoportable. Roberto, por favor, no puedes hacernos esto. No ahora. Pero Roberto ya estaba en la puerta, maleta en mano. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio. Adiós, Andrea. La puerta se cerró, dejando a Andrea sola, devastada, con una mano protectora sobre su vientre y la otra cubriendo su boca para ahogar sus sollozos. En un instante, su mundo perfecto se había hecho añicos, dejándola abandonada cuando más necesitaba apoyo. «¿Qué vamos a hacer ahora, bebé?», susurró entre lágrimas, acariciando su vientre. El silencio del apartamento fue su única respuesta, un cruel recordatorio de la soledad que ahora enfrentaba en el momento más crucial de su vida. Andrea permaneció inmóvil por lo que parecieron horas, incapaz de procesar la crueldad de las palabras de Roberto. Lentamente, se arrastró hacia el sofá de cuero italiano que una vez habían elegido juntos, cada paso un doloroso recordatorio de la vida que creía tener. Sus ojos vagaron por el apartamento, deteniéndose en cada detalle lujoso que ahora parecía burlarse de ella. El reloj de oro en la pared, regalo de Roberto en su primer aniversario. Los cuadros de arte abstracto que habían comprado en su viaje a París. La vajilla de porcelana china que nunca habían usado, guardada para ocasiones especiales que ya no llegarían. ¿Cómo pudo todo cambiar tan rápido?, murmuró Andrea, acariciando distraídamente su vientre. El timbre del teléfono la sacó de su trance. Era su mejor amiga, Lucía. «Andrea. ¿Cómo estás? ¿Lista para la cena de gala de esta noche?». Andrea sintió como si le hubieran dado una bofetada. La gala benéfica, el evento del año. Ella y Roberto deberían haber sido los anfitriones. «Yo. Lucía, no puedo ir», logró decir Andrea, su voz apenas un susurro. «¿Qué? Pero sí has estado planeando esto durante meses. ¿Está todo bien?». Andrea respiró hondo, las lágrimas amenazando con caer de nuevo. «Roberto, él me ha dejado, Lucía. Se ha ido con otra mujer». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Qué? No puede ser. Andrea, voy para allá ahora mismo». Mientras esperaba a Lucía, Andrea se levantó con dificultad y se dirigió al enorme vestidor. Allí, colgado en un lugar de honor, estaba el vestido de diseñador que había comprado especialmente para la gala. Un vestido que ahora nunca usaría. Lo tocó suavemente, sintiendo la suave tela bajo sus dedos. «¿Cómo pude ser tan ciega?», se preguntó en voz alta. ¿Todas estas cosas realmente significaban algo para él? ¿Alguna vez signifiqué algo para él? El sonido de la puerta abriéndose anunció la llegada de Lucía. Andrea se giró, encontrándose con la mirada preocupada de su amiga. «Oh, Andrea», dijo Lucía, corriendo a abrazarla.
En los brazos de su amiga, Andrea finalmente se derrumbó. Entre sollozos, le contó todo: la frialdad de Roberto, sus crueles palabras, la forma en que había desechado años de matrimonio como si no fueran nada. Pensé que lo teníamos todo, Lucía, lloró Andrea. La casa perfecta, el marido perfecto, la vida perfecta. ¿Cómo pude estar tan equivocada? Lucía la abrazó con fuerza, sin saber qué decir. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, un mundo de lujo y glamour que de repente parecía tan vacío y sin sentido para Andrea. En ese momento, rodeada de todas las posesiones materiales que una vez creyó importantes, Andrea se dio cuenta de que su vida perfecta había sido solo una ilusión, y ahora tendría que enfrentar una realidad que nunca había imaginado. Los días siguientes pasaron en un borrón de lágrimas y llamadas telefónicas. Andrea se movía por el apartamento como un fantasma, apenas comiendo, apenas durmiendo. El sonido del timbre la sacó de su estupor una mañana gris. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con un hombre de traje, su expresión seria y profesional. ¿Señora Andrea Morales? Andrea asintió, su corazón acelerándose. Soy el abogado del señor Roberto Vega. Tengo aquí los papeles del divorcio. Las palabras golpearon a Andrea como un puño en el estómago. Tomó los documentos con manos temblorosas, cerrando la puerta sin decir una palabra. Se dejó caer en el sofá, los papeles pesando como plomo en sus manos. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas mientras leía los fríos términos legales que ponían fin a su matrimonio. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Lucía. Andrea, ¿cómo estás? ¿Has sabido algo de Roberto? Andrea respiró hondo, tratando de controlar el temblor en su voz. Acaban de entregarme los papeles del divorcio, Lucía. Es real. Se acabó. Oh, Andrea. La voz de Lucía estaba llena de compasión. ¿Quieres que vaya? No, yo necesito un momento. Lucía, ¿cómo voy a hacer esto? Roberto él era todo. Nuestro sostén financiero, mi compañero. Y ahora, con el bebé en camino. Escúchame, Andrea, la voz de Lucía se volvió firme. Eres más fuerte de lo que crees. Roberto no te define. Tú eres quien eres, con o sin él. Andrea miró su reflejo en el espejo de la sala, apenas reconociéndose. Sus ojos hinchados, su cabello despeinado, su rostro pálido. ¿Dónde estaba la mujer segura y elegante que solía ser? Tengo miedo, Lucía, susurró Andrea. ¿Y si no puedo hacerlo sola? No estás sola, Andrea. Nos tienes a nosotros, a tu familia, a tus amigos. Y tienes a tu bebé. Ese pequeño te necesita fuerte. Las palabras de Lucía encendieron una chispa en Andrea. Miró su vientre, sintiendo un movimiento suave del bebé. Tienes razón, dijo Andrea, su voz ganando fuerza. No puedo derrumbarme ahora. Mi hijo me necesita. Se levantó, caminando hacia el escritorio. Con manos temblorosas pero decididas, tomó un bolígrafo. Voy a firmar estos papeles, Lucía. No porque Roberto lo quiera, sino porque yo lo decido. Es hora de tomar el control de mi vida. Mientras firmaba cada página, Andrea sentía una mezcla de dolor y determinación. Cada firma era el fin de un capítulo, pero también el comienzo de uno nuevo. Andrea, la voz de Lucía interrumpió sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahora? Andrea miró por la ventana, viendo la ciudad que se extendía ante ella. Por primera vez en días, sintió un atisbo de esperanza. Voy a luchar, Lucía. Por mí y por mi hijo. Roberto puede habernos abandonado, pero no nos va a derrotar. Esta es mi vida ahora, y voy a vivirla en mis propios términos. Mientras colgaba el teléfono, Andrea se dio cuenta de que, aunque el futuro era incierto, ya no sentía el peso aplastante de la desesperación. En su lugar, una determinación feroz comenzaba a crecer. El camino por delante sería difícil,
pero estaba decidida a recorrerlo con la cabeza en alto. Andrea se encontró reviviendo los momentos de su matrimonio mientras ordenaba las fotografías esparcidas sobre la mesa del comedor. Cada imagen contaba una historia de lo que parecía ser una vida perfecta: vacaciones en playas paradisíacas, cenas en restaurantes de lujo, fiestas de gala donde ella y Roberto brillaban como la pareja ideal. «¿Cómo pude estar tan ciega?», murmuró para sí misma, sus dedos rozando una foto de su boda. La sonrisa radiante en su rostro contrastaba dolorosamente con la realidad actual. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su hermana, Elena. «Andrea, vine en cuanto pude», dijo Elena, abrazándola fuertemente. «¿Cómo estás llevando todo esto?». Andrea se separó del abrazo, guiando a su hermana hacia la sala. «Estoy sobreviviendo, supongo. Es difícil procesar que todo lo que creía tener era una mentira». Elena miró las fotos sobre la mesa, su expresión una mezcla de tristeza y rabia. «Nunca me gustó Roberto, ¿sabes? Siempre pensé que había algo falso en él». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Andrea, un toque de reproche en su voz. Elena suspiró. «Parecías tan feliz, Andrea. No quería arruinar eso. Además, ¿me habrías escuchado?». Andrea negó con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. «Probablemente no. Estaba tan enamorada, tan segura de que teníamos el matrimonio perfecto». «¿Realmente lo era?», preguntó Elena suavemente. «Piénsalo bien, Andrea. ¿Alguna vez Roberto compartió realmente sus sueños, sus miedos contigo?». Andrea se quedó en silencio, reflexionando. Recordó las veces que Roberto evadía conversaciones profundas, como siempre parecía más interesado en mantener las apariencias que en construir una conexión real. Creo que nunca lo conocí realmente», admitió Andrea, su voz quebrada. «Vivíamos juntos, compartíamos una vida, pero ahora me doy cuenta de que nunca supe lo que realmente quería, lo que esperaba de nuestro matrimonio». Elena tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Andrea, escúchame. Lo que Roberto hizo es imperdonable, pero esto no es el fin. Es un nuevo comienzo». Andrea miró a su hermana, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. «Tienes razón. He estado tan enfocada en lo que perdí que no he pensado en lo que puedo ganar». Se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, llena de posibilidades. «Voy a redescubrirme, Elena. Por años, fui la esposa de Roberto, la anfitriona perfecta, la mujer trofeo. Pero esa no soy yo, no realmente». Elena sonrió, uniéndose a su hermana en la ventana. «¿Y quién eres tú, Andrea?». Andrea puso una mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento de su bebé. «Soy una mujer fuerte. Soy una madre. Y voy a hacer todo lo que Roberto nunca creyó que podría ser». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, Andrea sintió una nueva energía recorriéndola. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más: esperanza. El futuro que una vez creyó perdido ahora se abría ante ella, lleno de posibilidades inexploradas. «Este es solo el comienzo», susurró Andrea, más para sí misma que para su hermana. «Y esta vez, voy a escribir mi propia historia». La mañana siguiente, Andrea se despertó con una nueva determinación. Se vistió con cuidado, acariciando su vientre mientras se miraba en el espejo. «Hoy es un nuevo día, pequeño», susurró a su bebé. El timbre sonó justo cuando estaba a punto de salir. Era Lucía, con una expresión preocupada en su rostro. «Andrea, tengo que hablar contigo», dijo Lucía, entrando apresuradamente al apartamento. «¿Qué pasa, Lucía? Me estás asustando». Lucía tomó aire, como si estuviera reuniendo coraje. «Es sobre Roberto. Lo vi anoche, con otra mujer». Andrea sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Dónde?» «En el restaurante del Hotel Majestic. Estaban muy cariñosos».
Andrea se dejó caer en el sofá, su mente dando vueltas. ¿Cómo es ella? Lucía dudó. Es joven, Andrea. Muy joven. Probablemente de la edad de las pasantes en su empresa. Un silencio pesado llenó la habitación. Andrea cerró los ojos, tratando de controlar las náuseas que amenazaban con abrumarla. Andrea, lo siento tanto. No quería ser yo quien te lo dijera, pero pensé que necesitabas saberlo. Andrea asintió lentamente, abriendo los ojos. Para sorpresa de Lucía, no había lágrimas, solo una mirada de determinación. Gracias por decírmelo, Lucía. Necesitaba saberlo. Se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad bullía de vida afuera, ajena a su dolor. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Andrea, su voz apenas un susurro. Una parte de mí siempre lo supo. Las llamadas a deshoras, los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente. Se giró para mirar a su amiga, una sonrisa triste en sus labios. Supongo que quería creer en nuestro cuento de hadas. La exitosa pareja, el matrimonio perfecto. ¡Qué tonta fui! Lucía se acercó, poniendo una mano en el hombro de Andrea. No eres tonta, Andrea. Confiaste en el hombre que amabas. Eso no te hace tonta, te hace humana. Andrea asintió, poniendo su mano sobre la de Lucía. Tienes razón. Pero ya no más. Se acabó el tiempo de ser ingenua. Con un movimiento decidido, Andrea tomó su bolso. Vamos, Lucía. Tengo una cita con mi abogado. ¿Tu abogado?, preguntó Lucía, sorprendida. Sí. Es hora de que tome el control de esta situación. Roberto quiere un divorcio, lo tendrá. Pero será en mis términos. Mientras salían del apartamento, Andrea sintió una mezcla de emociones, dolor, rabia, pero también una creciente sensación de poder. Ya no era la mujer ingenua que creía ciegamente en su marido. Era una mujer embarazada, traicionada, pero decidida a luchar por sí misma y por su hijo. Roberto no sabe con quién se ha metido, murmuró Andrea mientras entraban al ascensor. Esto apenas comienza. Lucía miró a su amiga con una mezcla de admiración y preocupación. La Andrea que conocía había cambiado, endurecida por la traición, pero también fortalecida por ella. Lo que vendría a continuación, solo el tiempo lo diría. Andrea regresó a su apartamento después de la reunión con su abogado, sintiéndose agotada pero decidida. Mientras se quitaba los zapatos, notó una camisa de Roberto que había quedado olvidada en el sofá. La tomó, dispuesta a tirarla, cuando algo cayó del bolsillo. Un pequeño papel doblado aterrizó en el suelo. Andrea lo recogió, sus dedos temblando ligeramente. Lo desdobló y su corazón se detuvo por un momento. Era un recibo de un motel. La fecha era de hace 3 meses, justo cuando Andrea le había dado la noticia de su embarazo a Roberto. No puede ser. Susurró Andrea, su voz quebrándose. Con manos temblorosas, marcó el número de Lucía. ¿Andrea? ¿Qué pasa? La voz preocupada de Lucía sonó al otro lado de la línea. Lucía, Andrea apenas podía contener las lágrimas. Encontré algo. Un recibo, de un motel. Es de hace 3 meses. Oh, Andrea. Lucía sonaba devastada. Lo siento tanto. 3 meses, Lucía, Andrea sollozó. Fue cuando le dije que estaba embarazada. Mientras yo celebraba nuestra futura familia, él estaba con ella. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Voy para allá ahora mismo, dijo Lucía finalmente. Andrea colgó el teléfono, dejándose caer en el sofá. Sus ojos se posaron en una foto de ella y Roberto en su última vacación. Sonreían a la cámara, la imagen perfecta de una pareja feliz. Mentiroso, susurró Andrea, su voz cargada de dolor y rabia. Todo este tiempo, todo fue una mentira. El timbre sonó, sobresaltándola. Lucía entró,
corriendo a abrazar a su amiga. «Oh, Andrea», dijo Lucía, sosteniéndola mientras lloraba. «Lo siento tanto». Andrea se separó, limpiándose las lágrimas. «¿Sabes qué es lo peor, Lucía? Una parte de mí siempre lo supo. Las llamadas a escondidas, las llegadas tarde. Pero me negué a verlo». Lucía tomó las manos de Andrea entre las suyas. «No es tu culpa, Andrea. Confiaste en él, como cualquier esposa lo haría». Andrea asintió, su mirada endureciéndose. «Sí, confié. Pero ya no más. Se acabó, Lucía. Se acabaron las mentiras, se acabó el ser la esposa ingenua». Se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde, indiferente a su dolor. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucía, preocupada por la determinación en la voz de su amiga. Andrea se giró, una nueva fuerza brillando en sus ojos. «Voy a luchar, Lucía. Por mi bebé». Roberto quiso jugar sucio, pues bien. Dos pueden jugar ese juego. Lucía miró a su amiga, sorprendida por la transformación. La Andrea dulce y confiada había desaparecido, reemplazada por una mujer decidida y fuerte. «Estoy contigo, Andrea», dijo Lucía. «Pase lo que pase». Andrea asintió, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. «Gracias, Lucía. Vamos a necesitar toda la ayuda posible. Porque esto es solo el comienzo». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Andrea sintió que algo dentro de ella también cambiaba. El dolor seguía ahí, punzante y crudo, pero ahora estaba mezclado con algo más, una determinación férrea de no dejarse vencer. Roberto había elegido su camino, y ahora ella elegiría el suyo. Y que Dios ayudara a quien se interpusiera en su camino. La mañana siguiente, Andrea se despertó con una sensación de náuseas que no tenía nada que ver con su embarazo. Recordó el recibo del motel y sintió una punzada de dolor en el pecho. Aún así, se levantó, determinada a enfrentar el día. El timbre sonó justo cuando terminaba de vestirse. Para su sorpresa, era Roberto. «Andrea», dijo él, su voz fría y distante. «Vine a recoger algunas cosas». Andrea lo miró, buscando en su rostro algún rastro del hombre que una vez amó. No encontró nada. «Adelante», respondió ella, su voz igualmente fría. «Tus cosas están donde las dejaste». Roberto entró, evitando mirarla directamente. Mientras él recogía sus pertenencias, Andrea sintió que el bebé se movía. Instintivamente, puso una mano sobre su vientre. Roberto notó el gesto y, por un momento, su máscara de indiferencia se quebró. ¿Cómo está el bebé?», preguntó, su voz apenas un susurro. Andrea lo miró, sorprendida por la pregunta. «Está bien», respondió secamente. «No gracias a ti». Roberto bajó la mirada, un atisbo de culpa cruzando su rostro. «Andrea, yo». «No», lo interrumpió ella, su voz temblando de emoción contenida. «No te atrevas a fingir que te importa ahora. No después de lo que has hecho». «¿De qué estás hablando?», preguntó Roberto, genuinamente confundido. Andrea sacó el recibo del motel de su bolsillo y lo sostuvo frente a él. «De esto, Roberto. De tus mentiras, de tu traición». El color abandonó el rostro de Roberto. «Andrea, yo». «¿Sabes qué es lo peor?», continuó ella, las lágrimas amenazando con caer. «Que mientras yo te daba la noticia más feliz de nuestras vidas, tú estabas con ella. En un sucio motel». Roberto se quedó en silencio, incapaz de sostener la mirada de Andrea. «Yo te amaba, Roberto», dijo Andrea, su voz quebrándose. «Te di todo. Mi corazón, mi confianza, mi futuro. Y tú lo tiraste todo a la basura». «No fue así», murmuró Roberto, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. «¿No?». Andrea soltó una risa amarga. «Entonces dime, Roberto. Dime que me equivoco».
Dime que no has estado engañándome durante meses. Dime que no me abandonaste cuando más te necesitaba. El silencio de Roberto fue toda la respuesta que Andrea necesitaba. Vete, dijo ella finalmente, su voz cargada de dolor y desprecio. Vete y no vuelvas. Roberto tomó sus cosas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a Andrea una última vez. Lo siento, dijo, pero las palabras sonaron vacías y sin sentido. Andrea lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Yo también lo siento, Roberto. Siento haber perdido tanto tiempo con alguien que nunca me valoró realmente. La puerta se cerró tras Roberto, dejando a Andrea sola una vez más. Pero esta vez, en lugar de sentirse devastada, sintió una extraña sensación de liberación. Las lágrimas finalmente cayeron, pero eran lágrimas de alivio, de cierre. Se acabó, susurró para sí misma, acariciando su vientre. Se acabaron las mentiras, se acabó el dolor. Ahora somos solo tú y yo, pequeño. Y te prometo que seremos más fuertes que nunca. Mientras el sol de la mañana inundaba el apartamento, Andrea sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Uno lleno de incertidumbre, sí, pero también de posibilidades. Y esta vez, ella estaría al mando de su propia historia. Los días siguientes pasaron en un torbellino de emociones para Andrea. La rabia y el dolor se mezclaban con una creciente determinación. Una mañana, mientras revisaba los extractos bancarios, algo llamó su atención. Esto no puede ser, murmuró, frunciendo el ceño. Había transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. Con el corazón acelerado, Andrea llamó a su amiga Lucía. Lucía, necesito tu ayuda, dijo apenas su amiga contestó. Creo que Roberto ha estado desviando dinero. ¿Qué? Andrea, ¿estás segura? No, pero voy a averiguarlo. ¿Puedes venir? Necesito un par de ojos extra. Horas después, el apartamento de Andrea se había convertido en un centro de investigación improvisado. Papeles, facturas y extractos bancarios cubrían cada superficie disponible. Mira esto, dijo Andrea, señalando una serie de transacciones. Estos gastos no coinciden con nada que yo recuerde. Lucía examinó los documentos, su expresión volviéndose más seria con cada página. Andrea, esto no se ve bien. Creo que deberías hablar con un abogado. Andrea asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Lo haré, pero primero necesito saber más. Necesito entender qué ha estado haciendo Roberto exactamente. Las dos amigas siguieron investigando, descubriendo más y más irregularidades. Cuentas en bancos extranjeros, gastos exorbitantes en hoteles de lujo, compras de joyas que Andrea nunca había visto. No puedo creerlo, susurró Andrea, su voz temblando de rabia y dolor. Todo este tiempo, mientras yo creía que teníamos una vida perfecta, él. Andrea, interrumpió Lucía suavemente, sé que esto es difícil, pero necesitas mantener la calma. Por ti y por el bebé. Andrea respiró hondo, acariciando su vientre. Tienes razón. No puedo perder el control ahora. Se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, indiferente a su dolor y su determinación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lucía. Andrea se giró, una nueva resolución brillando en sus ojos. Voy a luchar, Lucía. Roberto no solo me traicionó emocionalmente, también financieramente. Y voy a asegurarme de que pague por ello. Ten cuidado, Andrea, advirtió Lucía. Roberto tiene conexiones, poder. Y yo tengo la verdad, interrumpió Andrea. Y la verdad, Lucía, es más poderosa que cualquier conexión que Roberto pueda tener. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Andrea sintió que una nueva fuerza crecía dentro de ella. Ya no era la esposa ingenua y confiada. Era una mujer decidida a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Prepárate, Roberto, susurró para sí misma. Porque no tienes idea de lo que viene.
Lucía observó a su amiga, una mezcla de admiración y preocupación en su rostro. La Andrea que conocía había cambiado, endurecida por la traición, pero también fortalecida por ella. «Estoy contigo, Andrea», dijo Lucía. «Pase lo que pase». Andrea asintió, agradecida. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Por ella, por su bebé, y por la justicia que merecía. La verdad saldría a la luz, sin importar el costo. El teléfono de Andrea sonó, interrumpiendo el silencio de la mañana. Miró la pantalla con sorpresa, era su padre. «Papá», respondió Andrea, la preocupación evidente en su voz. Su padre rara vez llamaba tan temprano. «Andrea, hija mía», la voz de su padre sonaba extraña, una mezcla de emoción y urgencia. «Necesito que te sientes. Tengo algo importante que decirte». Andrea se sentó en el borde de la cama, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa, papá? Me estás asustando». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, su padre habló: «Andrea, tu abuela, ella falleció anoche». Andrea sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. «¿Qué? Pero, ¿cómo?» «Fue tranquilo, en su sueño», respondió su padre suavemente. «Pero eso no es todo, hija. Hay algo más que necesitas saber». Andrea cerró los ojos, preparándose para más malas noticias. «¿Qué es, papá?» «Tu abuela, ella te dejó todo. Su casa, sus ahorros, todo». Andrea se quedó sin palabras por un momento. «¿Todo? Pero, ¿por qué?» «Siempre fuiste su favorita, Andrea», explicó su padre. «Y con tu situación actual, creo que quería asegurarse de que estuvieras protegida». Andrea sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cuánto es todo, papá?» Su padre tomó una respiración profunda. «Andrea, son $40 millones. El mundo de Andrea se detuvo por un momento. «¿40 millones?» susurró, incrédula. «Sí, hija. Tu abuela fue una mujer muy astuta con sus inversiones. Nunca quiso que nadie lo supiera, pero ahora todo es tuyo». Andrea se levantó, caminando hacia la ventana en estado de shock. La ciudad se extendía ante ella, pero ahora la veía con nuevos ojos. «Papá, esto lo cambia todo», dijo finalmente. «Lo sé, hija. Y sé que es mucho para procesar. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Para lo que necesites». Andrea asintió, aunque sabía que su padre no podía verla. «Gracias, papá. Te quiero». Después de colgar, Andrea se quedó mirando por la ventana, su mente dando vueltas. La tristeza por la pérdida de su abuela se mezclaba con una sensación abrumadora de posibilidades. «40 millones», susurró para sí misma, acariciando su vientre. «Bebé, creo que nuestras vidas acaban de cambiar para siempre». En ese momento, su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de Roberto: «Necesitamos hablar sobre el acuerdo de divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto». Andrea miró el mensaje, una sonrisa irónica formándose en sus labios. «Oh, Roberto», murmuró. «No tienes idea de lo que viene». Mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, Andrea sintió una nueva fuerza creciendo dentro de ella. Ya no era la mujer vulnerable y traicionada. Ahora tenía los medios para luchar, para protegerse a sí misma y a su hijo. «Que empiece el juego», susurró, su voz llena de determinación. El futuro, que una vez parecía tan incierto, ahora brillaba con posibilidades infinitas. Y Andrea estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y 40 millones de razones para ser fuerte. Andrea respiró hondo, sus dedos temblando ligeramente mientras sostenía los papeles del divorcio. Había llegado el momento que tanto temía y, al mismo tiempo, anhelaba. Con paso firme, entró en el despacho de su abogado, donde Roberto ya la esperaba. «Andrea», saludó Roberto fríamente,
apenas levantando la mirada. Roberto, respondió ella, su voz cargada de una calma que no sentía por dentro. El abogado de Andrea, un hombre de mediana edad llamado Carlos, tomó la palabra. Bien, estamos aquí para finalizar los términos del divorcio. ¿Ambas partes están de acuerdo en proceder? Andrea asintió, mientras Roberto murmuraba un sí, apenas audible. Carlos comenzó a leer los términos del acuerdo. Andrea escuchaba, su mente divagando entre el presente y los recuerdos de lo que una vez fue su matrimonio. En cuanto a la división de bienes, comenzó Carlos, pero Roberto lo interrumpió. Quiero la casa de verano, declaró Roberto, su voz fría y calculadora. ¿Y el coche deportivo? Andrea sintió que la sangre le hervía. Esa casa había sido un regalo de su padre, un lugar lleno de recuerdos familiares. Roberto, dijo Andrea, su voz temblando ligeramente. ¿Sabes lo que esa casa significa para mí? Los negocios son negocios, Andrea, respondió él, sin emoción. Deberías haberlo pensado antes de... ¿Antes de qué, Roberto?, interrumpió Andrea, su voz elevándose. ¿Antes de descubrir tus mentiras? ¿Antes de darme cuenta de que el hombre que amaba no existía? El silencio llenó la habitación. Roberto la miró, sorprendido por su arrebato. Andrea respiró hondo, calmándose. No, Roberto. No tendrás la casa. Ni el coche. De hecho, continuó, sacando un sobre de su bolso, creo que necesitamos revisar todo el acuerdo. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto, tomando el sobre con recelo. Pruebas, respondió Andrea simplemente. De tus cuentas secretas, de tus gastos en hoteles de lujo, de las joyas que compraste para tu amante. El color abandonó el rostro de Roberto. Tú no puedes. Oh, sí puedo, interrumpió Andrea, su voz llena de una nueva confianza. Y lo haré. A menos que quieras llegar a un nuevo acuerdo. Uno que sea justo para mí y para nuestro hijo. Roberto miró a su abogado, luego a Andrea, la incredulidad dando paso a la resignación. Bien, dijo finalmente. ¿Qué propones? Andrea sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo lo que pedí originalmente. La casa, el coche, la mitad de nuestros ahorros. Y una pensión justa para el bebé. Roberto asintió lentamente, derrotado. De acuerdo. Mientras Carlos redactaba el nuevo acuerdo, Andrea sintió una mezcla de emociones, tristeza por lo que había perdido, pero también un profundo sentido de liberación. Firma aquí, indicó Carlos, pasando los papeles a ambos. Andrea tomó el bolígrafo, su mano temblando ligeramente. Con cada firma, sentía que cerraba un capítulo de su vida y abría otro. Cuando terminaron, Roberto se levantó sin decir palabra y salió de la oficina. Andrea se quedó sentada, mirando los papeles firmados. ¿Estás bien?, preguntó Carlos suavemente. Andrea levantó la mirada, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sí, respondió. Por primera vez en mucho tiempo, creo que lo estoy. Salió de la oficina sintiéndose más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El sol brillaba en el cielo, y Andrea sintió que brillaba para ella, iluminando el camino hacia su nueva vida. Es un nuevo comienzo, susurró para sí misma, acariciando su vientre. Para ambos. Y con esa promesa en su corazón, Andrea dio sus primeros pasos hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades y esperanza. Andrea salió del despacho del abogado. Con una mezcla de alivio y agotamiento. El peso de los últimos meses parecía haberse aligerado, pero aún sentía una opresión en el pecho. Mientras caminaba por la acera, su teléfono sonó. Era su padre. Andrea, cariño. ¿Cómo fue todo? La voz de su padre estaba llena de preocupación. Andrea suspiró profundamente. Ha terminado, papá. El divorcio está finalizado. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo te sientes? Honestamente,
No lo sé, respondió Andrea, su voz quebrándose ligeramente. Me siento perdida. Ven a casa, hija, dijo su padre con suavidad. Tu madre y yo te estamos esperando. Andrea sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Gracias, papá. Voy para allá. Media hora después, Andrea estaba sentada en el sofá de la casa de sus padres, envuelta en una manta que su madre le había puesto sobre los hombros. El aroma familiar de la cocina de su madre llenaba el aire, trayendo consigo recuerdos de tiempos más felices. Mi niña, dijo su madre, sentándose a su lado y tomando sus manos. Estamos tan orgullosos de ti. Has sido tan fuerte. Andrea miró a sus padres, sintiendo una oleada de gratitud. No sé qué habría hecho sin ustedes, susurró. Su padre se acercó, sentándose en el sillón frente a ella. Andrea, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que no estás sola. Nunca lo estarás. Andrea asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Es que, todo ha cambiado tan rápido. Hace unos meses tenía un marido, una vida perfecta. ¿Y ahora? Ahora tienes algo mucho más valioso, interrumpió su madre, poniendo una mano sobre el vientre de Andrea. Tienes un futuro por delante, uno que tú controlas. Andrea sonrió a través de las lágrimas, sintiendo el movimiento de su bebé bajo la mano de su madre. Tienes razón, mamá. Es solo que, tengo miedo. El miedo es normal, cariño, dijo su padre. Pero recuerda quién eres. Eres fuerte, eres inteligente, y ahora tienes los medios para construir la vida que quieras para ti y tu hijo. Andrea miró a sus padres, sintiendo una oleada de amor y gratitud. No sé qué haría sin ustedes, dijo, su voz quebrada por la emoción. Nunca tendrás que averiguarlo, respondió su madre, abrazándola fuertemente. Estamos aquí, siempre. En ese momento, envuelta en el amor de su familia, Andrea sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo y la incertidumbre seguían ahí, pero ahora estaban acompañados de algo más, esperanza. Gracias, susurró Andrea, abrazando a sus padres. Por todo. Mientras el sol se ponía fuera, bañando la sala en una luz dorada, Andrea se dio cuenta de que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiría con sus propias reglas, rodeada del amor incondicional de su familia y con la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Vamos a estar bien, murmuró, acariciando su vientre. Tú y yo, bebé. Vamos a estar más que bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrea realmente lo creyó. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad para Andrea. Con la ayuda de sus padres y amigos, empezó a planear su nueva vida. Una mañana, mientras revisaba algunas propiedades en línea, recibió una llamada de su abogado, Carlos. Andrea, tengo noticias, dijo Carlos, su voz cargada de emoción. La herencia de tu abuela, todo está listo. Los 40 millones están a tu disposición. Andrea sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Es real, susurró. Completamente real, confirmó Carlos. Andrea, eres oficialmente una mujer muy rica. Andrea se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, una risa incrédula escapó de sus labios. No puedo creerlo, Carlos. Es demasiado. Te lo mereces, Andrea, dijo Carlos con sinceridad. Ahora, ¿qué piensas hacer? Andrea miró por la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una oleada de pura emoción y posibilidades infinitas. Voy a vivir, Carlos, respondió, su voz llena de determinación. Voy a vivir como nunca antes. Después de colgar, Andrea llamó a su mejor amiga, Lucía. Lucía, ¿puedes venir? Tengo noticias increíbles. Una hora después, Andrea y Lucía estaban sentadas en la terraza del apartamento, copas de jugo en mano, en solidaridad con el embarazo de Andrea. No puedo creerlo, dijo Lucía,
sus ojos brillando de emoción. 40 millones. Andrea, esto lo cambia todo. Andrea sintió una sonrisa radiante en su rostro. Lo sé. Es abrumador. Pero también liberador. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lucía. Andrea se levantó, caminando hacia el borde de la terraza. La ciudad se extendía ante ella, llena de posibilidades. Voy a empezar de nuevo, dijo, su voz llena de determinación. Voy a comprar una casa, una que yo elija. Voy a viajar, ver el mundo. Y voy a crear un futuro increíble para mi bebé. Lucía se unió a ella, poniendo una mano sobre su hombro. Estoy tan feliz por ti, Andrea. Te lo mereces. Andrea se giró hacia su amiga, los ojos brillantes de lágrimas de alegría. Gracias, Lucía, por estar conmigo en los momentos difíciles. Y ahora, en los buenos. Siempre, prometió Lucía, abrazándola. Esa noche, mientras Andrea se preparaba para dormir, sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza pura y sin adulterar. Se acostó, acariciando su vientre. ¿Sabes qué, pequeño?, susurró. El mundo es nuestro ahora. Y vamos a hacer cosas maravillosas juntos. Cerró los ojos, una sonrisa en sus labios. Por primera vez en meses, sus sueños no estaban plagados de pesadillas sobre Roberto o el divorcio. En cambio, soñó con playas de arena blanca, ciudades exóticas y un futuro brillante lleno de risas y amor. Andrea se durmió esa noche no como una víctima, no como una mujer traicionada, sino como una mujer fuerte, independiente y lista para conquistar el mundo. El mañana nunca había parecido tan brillante. Habían pasado varios meses desde el divorcio, y Andrea estaba disfrutando de su nueva vida. Su vientre había crecido considerablemente, y la emoción de ser madre pronto se mezclaba con la satisfacción de su recién encontrada independencia. Una tarde soleada, mientras revisaba los planos de su nueva casa, el teléfono sonó. El nombre en la pantalla la dejó helada, Roberto. Con manos temblorosas, Andrea contestó. Sí. Andrea, la voz de Roberto sonaba extrañamente amable. ¿Cómo estás? Bien, respondió ella secamente. ¿Qué quieres, Roberto? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Yo he oído algunas cosas sobre una herencia. Andrea sintió que la sangre se le helaba en las venas. Por supuesto, pensó. El dinero. ¿Qué has oído exactamente?, preguntó, manteniendo su voz neutral. Que recibiste una cantidad considerable de tu abuela, dijo Roberto, su tono volviéndose más ansioso. Andrea, creo que deberíamos hablar sobre esto. Después de todo, estábamos casados cuando... No, interrumpió Andrea, su voz firme. No estábamos casados, Roberto. La herencia llegó después del divorcio. No tienes ningún derecho sobre ella. Pero Andrea, insistió Roberto, su voz tornándose manipuladora. Piensa en todos los años que estuvimos juntos. Seguramente merezco algo. Andrea sintió que la rabia crecía dentro de ella. ¿Merecer? ¿Tú? ¿Después de cómo me trataste? ¿Después de abandonarme embarazada? Vamos, Andrea, continuó Roberto, ignorando su enojo. Sé razonable. Con todo ese dinero, seguramente podrías ayudarme un poco. Estoy pasando por un mal momento financiero y... Basta, gritó Andrea, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. No te debo nada, Roberto. Ni un centavo. Tú elegiste dejarme, elegiste engañarme. Ahora vive con las consecuencias. Andrea, por favor, la voz de Roberto se volvió suplicante. Solo necesito un préstamo. Te lo devolveré, lo prometo. Andrea cerró los ojos, respirando profundamente para calmarse. No, Roberto. No hay préstamos, no hay dinero, no hay nada. Nuestra relación terminó. Y con ella,
cualquier obligación que pudiera tener contigo. No puedes hacerme esto, exclamó Roberto, su verdadera naturaleza saliendo a la luz. Ese dinero también me pertenece. Adiós, Roberto, dijo Andrea con calma. No vuelvas a llamarme. Colgó el teléfono, sus manos temblando ligeramente. Por un momento, se quedó allí, procesando lo que acababa de suceder. Luego, lentamente, una sonrisa se formó en sus labios. Lo hice, susurró para sí misma. Finalmente lo enfrenté. Andrea se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, brillante y llena de promesas. Puso una mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento de su bebé. ¿Lo oíste, pequeño?, dijo suavemente. Mamá es fuerte. Y nadie, ni siquiera papá, va a aprovecharse de nosotros. Mientras el sol se ponía, bañando la habitación en un cálido resplandor dorado, Andrea sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había enfrentado a sus demonios y había salido victoriosa. El futuro, que una vez parecía tan incierto y aterrador, ahora brillaba con posibilidades infinitas. Somos libres, susurró Andrea, una lágrima de alegría rodando por su mejilla. Verdaderamente libres. Y con esa realización, Andrea supo que estaba lista para lo que fuera que la vida le deparara. Fuerte, independiente y llena de amor por el bebé que crecía dentro de ella, estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida. Un capítulo lleno de esperanza, fuerza y, sobre todo, libertad. Los días pasaron, y Andrea no podía sacarse de la cabeza la llamada de Roberto. Una tarde, mientras tomaba un té en su nueva terraza, decidió que era hora de enfrentar la verdad de una vez por todas. Tomó su teléfono y marcó el número de Roberto. ¿Andrea? La voz de Roberto sonaba sorprendida. No esperaba tu llamada. Roberto, necesitamos hablar, dijo Andrea, su voz firme pero calmada. Cara a cara. ¿Puedes venir mañana a las 3? Hubo un momento de silencio antes de que Roberto respondiera. Está bien. Estaré allí. Al día siguiente, a las 3 en punto, el timbre sonó. Andrea abrió la puerta, encontrándose cara a cara con el hombre que una vez amó. Pasa, dijo, guiándolo hacia la sala. Roberto miró alrededor, sus ojos abriéndose ante la evidente opulencia del nuevo hogar de Andrea. Veo que te va bien, comentó, un toque de amargura en su voz. Andrea lo ignoró, sentándose frente a él. Roberto, he estado pensando mucho en nuestra relación, en todo lo que pasó. Andrea, si esto es sobre el dinero. No, lo interrumpió ella. Esto es sobre la verdad. Sobre nosotros. Roberto la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Andrea respiró hondo. Siempre supe, en el fondo, que tu amor por mí no era genuino. Que estabas conmigo por estabilidad, por mi familia, por lo que podía ofrecerte. Eso no es cierto, protestó Roberto, pero su voz carecía de convicción. Lo es, continuó Andrea. Y lo peor es que me convencí a mí misma de que estaba equivocada. Ignoré todas las señales, todas las veces que me hiciste sentir menos, que priorizaste tu carrera sobre nuestra relación. Roberto bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Andrea. Yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo Andrea. Solo quiero que sepas que lo sé. Que siempre lo supe. Y que ya no me duele. Porque ahora entiendo que el problema nunca fui yo. Fuiste tú. Las palabras de Andrea parecieron golpear a Roberto como un puño físico. Se hundió en el sofá, toda su arrogancia desapareciendo. Lo siento, murmuró finalmente. Tienes razón. Nunca fui el hombre que merecías. Andrea asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. No, no lo fuiste. Pero, ¿sabes qué? Estoy agradecida. Roberto la miró, sorprendido. ¿Agradecida? Sí, dijo Andrea, una pequeña sonrisa formándose en sus labios.
Porque sin todo esto, nunca habría descubierto mi propia fuerza. Nunca habría aprendido a valorarme a mí misma. Se levantó, caminando hacia la ventana. Esta conversación no es para recriminarte, Roberto. Es para cerrar este capítulo de mi vida. Para decirte adiós, realmente. Roberto se puso de pie, un brillo de lágrimas en sus ojos. Lo entiendo. Y de verdad, lo siento por todo. Andrea lo miró, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Lo sé. Y te perdono. No por ti, sino por mí. Porque merezco paz. Mientras acompañaba a Roberto a la puerta, Andrea sintió una sensación de cierre que no había experimentado antes. Cuando la puerta se cerró tras él, se apoyó contra ella, una mano en su vientre. Lo hicimos, pequeño, susurró. Cerramos ese capítulo. Ahora, nuestro futuro es todo nuestro. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando su nuevo hogar en una luz dorada, Andrea supo que había dado el último paso hacia su nueva vida. Una vida llena de amor propio, fuerza y posibilidades infinitas. Los días siguientes a la confrontación con Roberto, Andrea se sintió más ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. Sin embargo, esa paz fue interrumpida una mañana por el sonido insistente del timbre. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Roberto nuevamente, pero esta vez su aspecto era completamente diferente. Lucía desaliñado, con ojeras pronunciadas y una expresión desesperada. Andrea, por favor, necesito tu ayuda, suplicó Roberto, su voz quebrada. Andrea sintió una mezcla de compasión y recelo. Roberto, ¿qué haces aquí? Creí que habíamos dejado las cosas claras. Lo sé, dijo él, pasándose una mano por el cabello despeinado. Pero estoy en problemas, Andrea. Grandes problemas. Reluctante, Andrea lo dejó pasar. Se sentaron en la sala, la tensión palpable en el aire. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Andrea, manteniendo su distancia. Roberto respiró hondo antes de responder. Financieros. Hice algunas inversiones arriesgadas, pensando que podría recuperar lo que perdí en el divorcio. Pero salió mal, muy mal. Andrea lo miró fijamente, incrédula. ¿Y vienes a mí por ayuda? ¿Después de todo lo que ha pasado? Sé que no lo merezco, admitió Roberto, su voz cargada de desesperación. Pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Por favor, Andrea, solo necesito un préstamo. Te lo devolveré, lo juro. Andrea se levantó, caminando hacia la ventana. Sentía una tormenta de emociones en su interior, lástima, enojo, frustración. Roberto, comenzó, su voz firme pero compasiva, lo que me estás pidiendo, no puedo hacerlo. No se trata solo del dinero. Se trata de respeto, de límites. Pero Andrea, yo. No, lo interrumpió ella, girándose para mirarlo. Escúchame bien, Roberto. Tus problemas financieros no son mi responsabilidad. Tus decisiones, tus consecuencias. Roberto bajó la cabeza, derrotado. Tienes razón. Yo, lo siento. Por todo. Por venir aquí, por molestarte, por todo lo que te hice. Andrea sintió que su corazón se ablandaba un poco, pero se mantuvo firme. Aprecio tu disculpa, Roberto. Pero no cambia nada. Necesitas enfrentar tus problemas por ti mismo. Se acercó a él, su voz suavizándose ligeramente. Si realmente quieres cambiar, busca ayuda profesional. Trabaja en ti mismo. Pero no vuelvas aquí buscando soluciones rápidas. Roberto asintió lentamente, levantándose. Entiendo. Gracias por escucharme, al menos. Mientras lo acompañaba a la puerta, Andrea sintió una mezcla de emociones, alivio por haber mantenido sus límites, tristeza por el hombre que una vez amó, y una profunda sensación de cierre. Adiós, Roberto, dijo suavemente mientras él cruzaba el umbral. Espero que encuentres tu camino.
Cuando la puerta se cerró, Andrea se apoyó contra ella, respirando profundamente. Puso una mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento de su bebé. «Lo hicimos, pequeño», susurró. «Mantuvimos nuestra fuerza. Y ahora, realmente podemos seguir adelante». Mientras caminaba de vuelta a la sala, Andrea sintió una nueva ola de determinación. El capítulo de Roberto en su vida estaba definitivamente cerrado. Ahora, su futuro y el de su bebé eran lo único que importaba. El sol de la tarde entraba por las ventanas, bañando la habitación en una luz cálida. Andrea sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El mañana era suyo para moldearlo, y estaba lista para el desafío. El tiempo pasó volando, y antes de que Andrea se diera cuenta, ya estaba en su 9º mes de embarazo. Una tarde soleada, mientras organizaba la habitación del bebé, sintió una fuerte contracción que la hizo doblarse de dolor. «Oh, Dios mío», susurró, agarrándose el vientre. «Es hora». Con manos temblorosas, marcó el número de su mejor amiga, Lucía. «Lucía. El bebé está llegando», jadeó Andrea entre contracciones. «Voy para allá», exclamó Lucía. «No te muevas, ¿me oyes? Estaré ahí en 10 minutos». Los siguientes momentos fueron un torbellino de emociones y actividad. Lucía llegó, ayudó a Andrea a bajar al coche, y pronto estaban de camino al hospital. Las contracciones se intensificaban con cada minuto que pasaba. «Respira, Andrea, respira», le recordaba Lucía mientras conducía a toda velocidad. Andrea cerraba los ojos, concentrándose en su respiración. «Puedo hacerlo», se repetía a sí misma. «Somos fuertes, bebé. Podemos con esto». Al llegar al hospital, Andrea fue rápidamente llevada a la sala de partos. Las horas siguientes fueron una mezcla de dolor intenso, miedo y una determinación feroz que Andrea no sabía que poseía. «Vamos, Andrea», un empujón más, la animaba la doctora. «Ya casi está aquí». Con un grito desgarrador y un último esfuerzo, Andrea sintió como su bebé finalmente llegaba al mundo. El llanto agudo llenó la habitación, y las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Andrea. «Es una niña», anunció la doctora con una sonrisa. «Una hermosa niña sana». Cuando pusieron a la pequeña sobre su pecho, Andrea sintió que el mundo se detenía. Miró a su hija, tan pequeña y perfecta, y sintió un amor tan intenso que le quitó el aliento. «Hola, mi amor», susurró, acariciando suavemente la cabecita de su bebé. «Soy tu mamá. Te he estado esperando». Lucía, que había estado sosteniendo su mano todo el tiempo, se inclinó para ver a la recién nacida. «Es preciosa, Andrea. Se parece a ti». Andrea sonrió entre lágrimas. «Es perfecta», dijo, sin apartar los ojos de su hija. En ese momento, mirando a los ojos de su bebé, Andrea sintió que todas las piezas de su vida encajaban finalmente. Todo el dolor, todas las luchas, todo había valido la pena por este momento. «Te prometo algo, mi pequeña Sofía», susurró Andrea, el nombre que había elegido meses atrás saliendo naturalmente de sus labios. «Siempre estaré aquí para ti. Seremos fuertes juntas, tú y yo. Y te amaré más de lo que jamás creí posible». Mientras la habitación se llenaba de las felicitaciones del personal médico y los sollozos de alegría de Lucía, Andrea se sintió abrumada por una sensación de plenitud y propósito. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de amor, desafíos y alegrías. «Bienvenida al mundo, Sofía», murmuró Andrea, besando suavemente la frente de su hija. «Nuestra aventura juntas acaba de comenzar». Y mientras el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, bañando la habitación en un cálido resplandor dorado, Andrea supo que, sin importar lo que el futuro le deparara, enfrentaría cada desafío con la fuerza y el amor que sentía en ese momento. Con Sofía en sus brazos, se sentía invencible, lista para escribir el capítulo más hermoso de su vida. Los meses pasaron volando, y antes de que Andrea se diera cuenta, Sofía ya tenía 6 meses. Una mañana soleada,
mientras desayunaban en la terraza de su nuevo hogar, el teléfono de Andrea sonó. Era un número desconocido. «Hola», contestó Andrea, intrigada. «¿Andrea?». La voz al otro lado de la línea era familiar, pero no lograba ubicarla. «Soy Carlos, el abogado de Roberto». Andrea sintió que su corazón se aceleraba. «¿Carlos? ¿Qué sucede?». Hubo una pausa antes de que Carlos respondiera. «Andrea, lo siento mucho, pero tengo noticias. Roberto ha fallecido». El mundo pareció detenerse por un momento. Andrea se quedó sin aliento, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Cómo?». «Un accidente de coche», explicó Carlos, su voz cargada de pesar. «Ocurrió anoche». «Lo siento mucho, Andrea». Andrea se dejó caer en una silla, su mente dando vueltas. «Yo no sé qué decir». «Entiendo que esto debe ser un shock», continuó Carlos. «Pero hay algo más que necesitas saber. Roberto dejó un testamento y te nombró a ti y a Sofía como sus únicas herederas». «¿Qué?». Andrea apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Pero, ¿por qué?». «En el testamento, Roberto expresó su arrepentimiento por cómo te trató», explicó Carlos. «Quería asegurarse de que tú y Sofía estuvieran protegidas». Andrea miró a Sofía, quien jugaba felizmente en su silla alta, ajena a la noticia que acababa de sacudir el mundo de su madre. Sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Gracias por avisarme, Carlos», dijo finalmente. «Yo necesito tiempo para procesar esto». Después de colgar, Andrea tomó a Sofía en sus brazos, abrazándola con fuerza. «Oh, mi amor», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «La vida es tan impredecible». Sofía la miró con sus grandes ojos marrones, idénticos a los de su padre, y Andrea sintió una punzada de dolor en el corazón. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, Roberto seguía siendo el padre de su hija. «Tu papá se ha ido, cariño», dijo suavemente, acariciando el cabello de Sofía. «Pero quiero que sepas que, a su manera, te amaba. Y ahora, nos ha dejado un regalo para asegurar tu futuro». Andrea se levantó, caminando hacia el borde de la terraza. La ciudad se extendía ante ella, brillante y llena de vida. Sintió una mezcla de emociones, tristeza por la pérdida de Roberto, gratitud por su último acto de bondad, y una profunda sensación de cierre. «La vida sigue dándonos sorpresas, ¿verdad, mi amor?», dijo Andrea, besando la frente de Sofía. «Pero no importa lo que venga, siempre estaremos juntas. Tú y yo contra el mundo». Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la terraza en una luz dorada, Andrea sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de amor, esperanza y nuevas oportunidades. «Vamos a estar bien, Sofía», susurró Andrea, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Más que bien. Vamos a vivir una vida maravillosa, llena de amor y alegría. Y siempre recordaremos a tu papá, con todos sus defectos y virtudes». Y así, con su hija en brazos y el futuro extendiéndose ante ella como un lienzo en blanco, Andrea se sintió lista para enfrentar lo que viniera. La vida había tomado otro giro inesperado, pero esta vez, estaba preparada. Con Sofía a su lado, sabía que podía superar cualquier cosa. Los días siguientes a la noticia de la muerte de Roberto pasaron en un torbellino de emociones para Andrea. Una tarde, mientras Sofía dormía plácidamente en su cuna, Andrea se encontró revisando viejas fotos y recuerdos. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con una mujer joven que no reconocía. «¿Andrea Morales?», preguntó la mujer, su voz temblorosa. «Sí, soy yo», respondió Andrea, intrigada. «¿En qué puedo ayudarte?». La mujer tomó una respiración profunda antes de hablar. «Mi nombre es Laura. Yo era la amante de Roberto». Andrea sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué?». «Lo siento mucho por venir así», continuó Laura,
las lágrimas formándose en sus ojos. Pero necesitaba hablar contigo. Hay algo que debes saber. Con el corazón latiendo furiosamente, Andrea la invitó a pasar. Se sentaron en la sala, un silencio incómodo llenando el aire. ¿Qué es lo que necesito saber?, preguntó Andrea finalmente, su voz apenas un susurro. Laura sacó un sobre de su bolso. Roberto me dejó esto antes del accidente. Me pidió que te lo entregara si algo le pasaba. Con manos temblorosas, Andrea tomó el sobre. Dentro había una carta y algunas fotografías. Querida Andrea, comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Quiero que sepas que lamento profundamente todo el daño que te causé. Mi relación con Laura me hizo darme cuenta de lo estúpido y egoísta que fui contigo. Andrea levantó la mirada, encontrándose con los ojos llorosos de Laura. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque Roberto cambió, respondió Laura suavemente. En los últimos meses, no dejaba de hablar de ti y de Sofía. Se arrepentía tanto. Andrea sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Continuó leyendo la carta, cada palabra de Roberto revelando un arrepentimiento profundo y un deseo de hacer las cosas bien. Espero que algún día puedas perdonarme, concluyó la carta. Y que Sofía crezca sabiendo que, a pesar de mis errores, la amé con todo mi corazón. El silencio llenó la habitación mientras Andrea procesaba todo. Finalmente, miró a Laura. Gracias por traerme esto, dijo suavemente. No era necesario, pero lo aprecio. Laura asintió, limpiándose las lágrimas. Él realmente te amaba, Andrea. A ti y a Sofía. Sé que es difícil de creer después de todo, pero es la verdad. Andrea se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, indiferente a la tormenta emocional que se desarrollaba en su interior. La vida es tan complicada, murmuró Andrea, más para sí misma que para Laura. Tantos errores, tanto dolor, y al final, ¿qué queda? Se giró hacia Laura, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Queda el amor, supongo. Y el perdón. En ese momento, el llanto de Sofía llegó desde la habitación. Andrea se disculpó y fue a buscar a su hija. Cuando regresó con Sofía en brazos, vio a Laura mirando a la bebé con una mezcla de tristeza y ternura. Es hermosa, dijo Laura suavemente. Se parece mucho a él. Andrea asintió, besando la frente de Sofía. Sí, lo es. Y siempre sabrá que su padre la amaba, a pesar de todo. Mientras Laura se preparaba para irse, Andrea sintió que algo se cerraba dentro de ella. El último capítulo de su historia con Roberto, quizás. Gracias por venir, Laura, dijo Andrea, sosteniendo a Sofía con un brazo mientras abría la puerta. Y gracias por tu honestidad. Laura sonrió tristemente. Cuida bien de ella, Andrea. Es el mejor legado de Roberto. Cuando la puerta se cerró, Andrea se quedó allí, abrazando a Sofía, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Dolor, perdón, amor, esperanza, todo se mezclaba en su corazón. Oh, Sofía, susurró, mirando a los ojos de su hija. La vida es tan complicada, mi amor. Pero te prometo que siempre estaré aquí para guiarte a través de ella. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el apartamento en una luz dorada, Andrea sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. Un capítulo de perdón, de crecimiento y de un amor incondicional que superaba todos los obstáculos. Con Sofía en sus brazos, se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Los meses pasaron, y Andrea se encontró inmersa en una rutina reconfortante con Sofía. Una mañana soleada, mientras paseaban por el parque, Andrea notó a un hombre que las observaba desde un banco cercano. Algo en él le resultaba familiar. Con Sofía en sus brazos, se acercó cautelosamente. El hombre se levantó, una sonrisa nerviosa en su rostro. «Andrea», preguntó suavemente.
soy Miguel, el hermano de Roberto. Andrea sintió que su corazón se aceleraba. Miguel, yo no sabía que Roberto tenía un hermano. Miguel asintió, su mirada fija en Sofía. Roberto y yo nos distanciamos hace años. Pero cuando me enteré de su muerte, y de ti y de Sofía, sentí que tenía que conocerlas. Andrea no sabía cómo reaccionar. Por un lado, sentía curiosidad por conocer más sobre la familia de Roberto. Por otro, temía abrir viejas heridas. ¿Te gustaría tomar un café?, ofreció Miguel, su voz cargada de esperanza. Después de un momento de duda, Andrea asintió. Se sentaron en una cafetería cercana, Sofía jugando felizmente con un juguete. Es preciosa, comentó Miguel, mirando a Sofía con ternura. Se parece mucho a Roberto cuando era bebé. Andrea sonrió suavemente. Gracias. Tiene sus ojos. Miguel tomó un sorbo de su café antes de hablar. Andrea, sé que mi presencia debe ser una sorpresa. Y probablemente te estés preguntando por qué estoy aquí. Andrea asintió, esperando que continuara. La verdad es, prosiguió Miguel, que Roberto me contactó unos días antes de su muerte. Me habló de ti, de Sofía, y de cuánto se arrepentía de cómo los había tratado. Andrea sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad? Miguel asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Me pidió que los cuidara si algo le pasaba. Que me asegurara de que Sofía supiera que tenía una familia que la amaba. Andrea sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No sé qué decir, Miguel. No tienes que decir nada, respondió él suavemente. Solo quería que lo supieras. Y quería pedirte, si me lo permites, ser parte de la vida de Sofía. Como su tío. Andrea miró a Sofía, quien sonreía inocentemente, ajena a la conversación que estaba teniendo lugar. Luego miró a Miguel, viendo en sus ojos la misma calidez que una vez vio en los de Roberto. Creo que a Roberto le habría gustado eso, dijo finalmente Andrea, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y a Sofía le vendría bien conocer a su familia paterna. Miguel sonrió, el alivio evidente en su rostro. Gracias, Andrea. No sabes cuánto significa esto para mí. Mientras terminaban su café, hablando de Roberto y compartiendo historias, Andrea sintió que una nueva puerta se abría en su vida. Una puerta que permitía que el pasado y el presente se entrelazaran de una manera que nunca había imaginado. Al salir de la cafetería, con Sofía en sus brazos y Miguel caminando a su lado, Andrea sintió una mezcla de emociones, nostalgia por lo que pudo haber sido, gratitud por lo que era, y esperanza por lo que vendría. La vida tiene formas curiosas de sorprendernos, ¿verdad?, comentó Andrea, mirando a Miguel. Él asintió, sonriendo. Sí, las tiene. Y a veces, esas sorpresas resultan ser exactamente lo que necesitábamos. Mientras caminaban por el parque, el sol brillando sobre ellos, Andrea sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Un capítulo lleno de nuevas conexiones, de familia redescubierta, y de un futuro que, aunque incierto, parecía más brillante que nunca. Con Sofía riendo en sus brazos y Miguel a su lado, Andrea se dio cuenta de que la vida, con todas sus complicaciones y giros inesperados, tenía una forma maravillosa de sanar las heridas del pasado y abrir caminos hacia un futuro lleno de amor y esperanza. Los meses pasaron volando, y la relación entre Andrea, Sofía y Miguel se fortaleció. Una tarde de otoño, mientras Andrea preparaba la cena, el timbre sonó. Al abrir la puerta, se encontró con Miguel, pero algo en su expresión la alarmó inmediatamente. Miguel, ¿qué pasa?, preguntó Andrea, sintiendo un nudo en el estómago. Miguel entró, su rostro pálido y tenso. Andrea, tenemos que hablar. Es sobre Roberto, y sobre Sofía. Andrea sintió que el mundo se detenía. ¿Qué sucede? Me estás asustando. Se sentaron en el sofá, y Miguel sacó unos papeles de su maletín. Encontré esto entre las cosas viejas de Roberto, dijo, su voz temblando ligeramente. Son resultados de pruebas médicas.
Andrea tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Pruebas médicas? ¿De qué? De fertilidad, respondió Miguel suavemente. Andrea, según estos resultados, Roberto era estéril. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Pero, eso no puede ser. Sofía. Lo sé, dijo Miguel, poniendo una mano sobre la de Andrea. Es por eso que necesitaba hablar contigo. Andrea, ¿es posible que Sofía no sea hija de Roberto? Andrea se levantó de un salto, caminando hacia la ventana. Su mente daba vueltas, recordando los meses antes de quedar embarazada. Recordó una noche, una fiesta de la empresa, demasiado champán. Oh, Dios mío, susurró Andrea, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Hubo una noche. Yo pensé que había sido un sueño. Miguel se acercó a ella, su voz suave y comprensiva. Andrea, no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero entender. Andrea se giró hacia él, el dolor y la culpa evidentes en su rostro. Miguel, yo amaba a Roberto. Nunca quise, nunca pensé. Lo sé, dijo Miguel, abrazándola suavemente. Nadie te está culpando. En ese momento, el llanto de Sofía llegó desde su habitación. Andrea se secó las lágrimas y fue a buscarla. Cuando regresó con la niña en brazos, vio a Miguel mirándolas con una mezcla de emociones en su rostro. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Andrea, su voz apenas un susurro. Miguel se acercó, acariciando suavemente la mejilla de Sofía. Nada tiene que cambiar, Andrea. Sofía sigue siendo la hija de Roberto en todos los sentidos que importan. Él la amaba, y eso es lo que cuenta. Andrea miró a Sofía, luego a Miguel. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con esto? Miguel sonrió suavemente. Ella sigue siendo mi sobrina. Nada cambiará eso. Andrea sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, Miguel. No sé qué haría sin ti. Mientras el sol se ponía fuera, bañando la habitación en una luz dorada, Andrea, Miguel y Sofía se quedaron allí, unidos por un secreto que ahora compartían. Andrea se dio cuenta de que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor y la lealtad. «Vamos a estar bien, ¿verdad?», preguntó Andrea, más para sí misma que para Miguel. Él asintió, poniendo una mano sobre el hombro de Andrea. «Sí, lo estaremos. Todos nosotros». Y mientras Sofía reía, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, Andrea sintió que un nuevo capítulo se abría ante ellos. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de un amor más fuerte y profundo de lo que jamás había imaginado. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de destruirlos, los había unido aún más. Y Andrea supo, en ese momento, que sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían juntos cada desafío, como la familia que habían elegido ser. Los días siguientes a la revelación fueron una montaña rusa emocional para Andrea. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el parque, Andrea notó a un hombre que las observaba desde lejos. Su corazón dio un vuelco cuando lo reconoció. Era Javier, su antiguo compañero de trabajo, el hombre de aquella noche que ahora sabía que no había sido un sueño. Con el corazón latiendo furiosamente, Andrea tomó a Sofía en brazos y se acercó a él. «Javier», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Qué haces aquí?». Javier la miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. «Andrea, yo necesitaba verte. Hablar contigo». Andrea sintió que el mundo se detenía. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo. Javier miró a Sofía, y Andrea vio el reconocimiento en sus ojos. «Es ella, ¿verdad?», preguntó suavemente. Es mi hija». Andrea sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo lo sabes?» «Lo sospechaba desde hace tiempo», confesó Javier. «Esa noche, nunca la olvidé, Andrea. Y cuando me enteré de tu embarazo, las fechas coincidían.
Pero respetaba tu matrimonio, así que me mantuve alejado. Andrea se sentó en un banco cercano, Sofía aún en sus brazos. Javier, yo, no sé qué decir. Javier se sentó a su lado, sus ojos fijos en Sofía. Es hermosa, murmuró. Se parece tanto a ti. Andrea sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Javier, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí ahora? Él la miró, sus ojos llenos de determinación. Quiero ser parte de su vida, Andrea. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero es mi hija. Necesito conocerla. Andrea cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. No es tan simple, Javier. Sofía cree que Roberto era su padre. Tiene un tío que la adora. Nuestra vida es complicada pero estable. Lo entiendo, dijo Javier suavemente. No quiero complicar las cosas. Solo quiero la oportunidad de estar cerca, de verla crecer. Por favor, Andrea. Andrea miró a Sofía, quien jugaba felizmente, ajena a la tensión que la rodeaba. Luego miró a Javier, viendo en sus ojos el mismo amor y anhelo que ella sentía por su hija. Necesito tiempo, dijo finalmente Andrea. Esto es demasiado para procesar de una vez. Javier asintió, comprensivo. Lo entiendo. Toma el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para hablar. Se levantó, dando un último vistazo a Sofía antes de alejarse. Andrea lo vio partir, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Esa noche, después de acostar a Sofía, Andrea llamó a Miguel. Miguel, necesito verte, dijo, su voz temblorosa. Ha pasado algo que cambiará todo. Mientras esperaba a que Miguel llegara, Andrea miró por la ventana, la ciudad brillando bajo la luz de la luna. Se dio cuenta de que estaba al borde de otro giro en su vida, uno que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su familia y su futuro. Oh, Sofía, susurró, mirando hacia la habitación de su hija. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y mientras el reloj marcaba las horas, Andrea se preparó para enfrentar otro capítulo en su complicada historia, uno que prometía desafíos, revelaciones y, tal vez, una nueva definición de lo que significa ser una familia. El timbre sonó, sacando a Andrea de sus pensamientos. Abrió la puerta para encontrarse con Miguel, cuyo rostro reflejaba preocupación. Andrea, ¿qué ha pasado?, preguntó Miguel mientras entraba al apartamento. Andrea lo guió hasta el sofá, sus manos temblando ligeramente. Miguel, siéntate. Lo que tengo que decirte, cambiará todo. Miguel se sentó, su expresión cada vez más preocupada. Me estás asustando, Andrea. ¿Qué ocurre? Andrea tomó una respiración profunda antes de hablar. He visto al padre biológico de Sofía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel la miró, atónito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hoy, en el parque, respondió Andrea, su voz apenas un susurro. Su nombre es Javier. Trabajábamos juntos cuando pasó. Miguel se pasó una mano por el pelo, procesando la información. ¿Y qué quiere? Quiere ser parte de la vida de Sofía, dijo Andrea, las lágrimas amenazando con caer. Dice que siempre lo supo, que respetó mi matrimonio con Roberto, pero ahora que Roberto no está, cree que tiene una oportunidad, completó Miguel, su voz mezclada con emociones contradictorias. Andrea asintió, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo. No sé qué hacer, Miguel. Sofía es feliz, tiene una familia que la ama. Pero Javier, él es su padre biológico. ¿Tengo derecho a negarle eso? Miguel se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Andrea, escúchame. Sofía es tu hija. Tú eres quien ha estado ahí desde el principio. Tú decides lo que es mejor para ella. Pero, ¿y si lo mejor para ella es conocer a su verdadero padre?, preguntó Andrea, su voz quebrada por la emoción. Miguel suspiró profundamente.
Eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero recuerda, la familia no siempre es sangre. Es amor, es compromiso, es estar ahí en los buenos y malos momentos. Andrea miró a Miguel, viendo en sus ojos el amor incondicional que sentía por Sofía. Tú eres su familia, Miguel. Eres su tío, sin importar la biología. Miguel sonrió suavemente. Y siempre lo seré, Andrea. Pase lo que pase. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la decisión pendiendo sobre ellos. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó finalmente Andrea. Miguel la miró, sus ojos llenos de comprensión. Creo que deberías hablar con Javier. Conocerlo mejor. Ver sus intenciones. Y luego, con toda la información, tomar una decisión. Andrea asintió lentamente. Tienes razón. No puedo decidir algo tan importante sin saber todos los detalles. Se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, ajena al drama que se desarrollaba en el pequeño apartamento. Mañana, dijo Andrea, su voz cobrando fuerza. Mañana hablaré con Javier. Y juntos, Miguel, decidiremos qué es lo mejor para Sofía. Miguel se unió a ella en la ventana, poniendo una mano sobre su hombro en señal de apoyo. Estaré contigo en cada paso del camino, Andrea. No estás sola en esto. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Andrea sintió una mezcla de miedo y determinación. El mañana traería desafíos, decisiones difíciles y posiblemente un nuevo giro en sus vidas. Pero con Miguel a su lado y el amor por Sofía guiando sus acciones, sabía que, de alguna manera, encontrarían el camino correcto. Por Sofía, susurró Andrea, mirando hacia la habitación de su hija. Por Sofía, repitió Miguel, sellando su promesa de enfrentar juntos lo que viniera. Y así, con el corazón lleno de amor y la mente llena de preguntas, Andrea se preparó para enfrentar un nuevo día, un día que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La mañana llegó demasiado pronto para Andrea. Con el corazón latiendo fuertemente, dejó a Sofía al cuidado de Miguel y se dirigió al café donde había acordado encontrarse con Javier. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Al entrar al café, lo vio inmediatamente. Javier estaba sentado en una mesa del rincón, sus ojos fijos en la puerta. Cuando sus miradas se cruzaron, Andrea sintió una mezcla de emociones que no podía describir. Andrea, dijo Javier, poniéndose de pie. Gracias por venir. Se sentaron, un silencio incómodo cayendo entre ellos. Finalmente, Andrea habló. Javier, necesito entender. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Javier suspiró profundamente antes de responder. La verdad es que nunca dejé de pensar en ti, en esa noche. Cuando me enteré de tu embarazo, hice los cálculos. Sabía que existía la posibilidad de que fuera mía. Pero estabas casada, feliz, no quería arruinar eso. Andrea lo miró fijamente. ¿Y qué ha cambiado ahora? Me diagnosticaron cáncer hace 6 meses, dijo Javier, su voz quebrándose ligeramente. Estoy en tratamiento, y los médicos son optimistas, pero me hizo darme cuenta de lo frágil que es la vida. No podía soportar la idea de irme sin conocer a mi hija. Andrea sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Oh, Javier, lo siento mucho. Él negó con la cabeza. No quiero tu lástima, Andrea. Solo quiero una oportunidad. Una oportunidad de conocer a Sofía, de ser parte de su vida, de la manera que tú creas conveniente. Andrea cerró los ojos por un momento, intentando procesar todo. Javier, esto es complicado. Sofía tiene una vida, una familia. Miguel, el hermano de Roberto, es como un padre para ella. Lo entiendo, dijo Javier suavemente. No pretendo reemplazar a nadie. Solo quiero ser una adición a su vida, no una disrupción. Andrea lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. ¿Y si te recuperas? ¿Qué pasará entonces?
Entonces seré el hombre más feliz del mundo, respondió Javier con una pequeña sonrisa. Y seguiré queriendo ser parte de la vida de Sofía, si tú me lo permites. Andrea sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Necesito tiempo, Javier. Necesito pensar en lo que es mejor para Sofía. Javier asintió, extendiendo su mano para tomar la de Andrea. Lo entiendo. Toma el tiempo que necesites. Estaré aquí, esperando. Cuando salió del café, Andrea se sentía abrumada por las emociones. Caminó sin rumbo por las calles, su mente dando vueltas con las posibilidades y los miedos. Finalmente, se encontró frente al edificio de Miguel. Sin pensarlo dos veces, subió y llamó a su puerta. Miguel abrió, con Sofía en brazos. Andrea, ¿cómo fue? Andrea entró, tomando a Sofía en sus brazos y abrazándola fuertemente. Oh, Miguel, dijo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Es más complicado de lo que pensábamos. Mientras le contaba a Miguel sobre la conversación con Javier y su enfermedad, Andrea sintió que el peso de la decisión se hacía aún más pesado. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, mirando a Miguel con ojos suplicantes. Miguel la abrazó, incluyendo a Sofía en el abrazo. Lo que siempre hacemos, Andrea. Enfrentarlo juntos, como una familia. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el apartamento en una luz dorada, Andrea supo que, sin importar lo que decidiera, tenía el amor y el apoyo que necesitaba para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Por Sofía, susurró, besando la frente de su hija. Por Sofía, repitió Miguel, sellando una vez más su promesa de unidad y amor incondicional.